Muy buenos días. Estamos en el consultorio de la ES Hospital San Fernando en convenio con la Secretaría de Salud y Bienestar del municipio de Amagá. El día de hoy les traigo un tema muy importante para toda la comunidad y todos nuestros pacientes, que es el uso responsable de medicamentos. ¿Qué medicamentos? Los que manejamos especialmente en la casa para las enfermedades crónicas no transmisibles y para aquellas patologías que son ambulatorias y son de manejos domiciliarios. Para empezar el tema, quisiera hablarles de qué son los medicamentos. Los medicamentos son sustancias químicas que se utilizan tanto para el tratamiento, prevención y diagnóstico de algunas enfermedades. Los medicamentos son derivados, algunos de origen natural, otros son de origen sintético y otros semisintéticos. Todos ellos con una finalidad específica para el tratamiento o diagnóstico de alguna patología específica. Cuando hablamos de uso responsable, queremos decir más o menos el manejo que cada paciente debe tener en su casa o que debe ser supervisado por algún familiar o alguna persona encargada de esa persona. Para empezar, entonces quisiera hablarles que existen tanto medicamentos conocidos con el nombre genérico y otros con el nombre comercial. Por lo general, las moléculas son la misma. ¿Qué es lo que cambia? La casa comercial. Pero su finalidad es la misma molécula, el mismo principio activo, la misma biodisponibilidad por el cuerpo, pero hay que fijarnos porque muchos de ellos cambian en su concentración, en su dosis y en su presentación, en la forma de administración. Existen medicamentos, hablando de la vía de administración, hay medicamentos que se deben tomar vía oral, otros vía parenteral o intravenosa o inyectados en alguna parte del cuerpo, sea vía intradérmica o la capa más superficial de la piel, vía subcutánea o el tejido que está debajo de la primera capa de la piel, o vía intramuscular, que debe ser un poco más profunda y va, como lo dice su nombre, dentro del músculo, y vía intravenosa, que va especialmente en un acceso o vena periférica. Existen otros medicamentos que se pueden usar por otras vías, sea vía oftálmica por los ojos, vía óptica por los oídos o vía enteral, pues como ya les había dicho, vía oral, pero también pueden usarse tanto por mucosa como recto, ano o vagina. Bueno, también hay otros de uso tópico, medicamentos que se usan en la piel, ¿cierto? Y que se absorben a través de ella y dependiendo de su concentración y sus características va a ser pues como su principio activo o su finalidad terapéutica. Entonces, hablando otra vez de uso responsable, les recalco, ¿cierto? Es el uso que le debemos dar en la casa, no tanto el uso que se le da en las instituciones de salud, en urgencias, en hospitalización o en consulta, porque ya viene dentro de otras políticas de sanidad, ¿cierto? Que deben ser manejados especialmente por profesionales de la salud. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poquito de los medicamentos que se usan para enfermedades crónicas no transmisibles. Entre ellos tenemos la hipertensión arterial. Ya bien conocida esta enfermedad, ¿cierto? Sabemos que son las presiones que ejerce la sangre a través de los vasos sanguíneos y que cuando esa presión se eleva, sea por estrechez de las arterias, ¿cierto? O por algún X o Y motivo que hace que la tensión de las arterias se eleve en el cuerpo, hace que suframos pues de lo tan conocido presión elevada. Cuando la persona sufre de la presión, es una enfermedad que es crónica, que es para toda la vida, ¿cierto? Toda la vida va a sufrir de la presión. No es una enfermedad que no tiene cura, pero que sí lleva un tratamiento que debe ser muy supervisado y deben ser adherentes al tratamiento. No solamente farmacológicos, sino también no farmacológicos, como estilos de vida saludable, hábitos alimenticios, la dieta, el ejercicio y demás pues como hábitos que nos conlleven pues a mejorar esta condición. Entonces,
Para la presión se usan múltiples medicamentos, especial ellos los betabloqueadores, antihipertensivos y antiagregantes plaquetarios, que inhiben pues, la formación de coágulos en la sangre, ¿cierto? Para mantener como una estabilidad y evitar la formación de trombos. Hablando de los medicamentos antihipertensivos, tenemos algunos medicamentos que se usan especialmente para disminuir niveles elevados de la presión a nivel central del corazón, ¿cierto? Otros inhiben otras sustancias como el calcio, disminuyendo así la contractibilidad cardíaca, y otros inhiben la transmisión de receptores que están ubicados tanto a nivel cardíaco como a nivel respiratorio. En este caso hablamos de los receptores de nivel cardíaco o beta 1. Y hay medicamentos que ayudan para la eliminación de los líquidos, ¿cierto? Que son los diuréticos, que al disminuir los volúmenes sanguíneos, ¿cierto? Disminuimos también esas presiones elevadas a nivel sanguíneo, que están la furosemida, la hidroclorotiazida, la aspirinolactona, todos ellos utilizados para eliminar. Hay que tener en cuenta que los medicamentos se deben tomar según el horario prescrito por su médico. Si el antihipertensivo se lo mandan cada 12 horas, hay que ser muy juiciosos y tomarlo cada 12 horas. En caso de que se te olvide tomar alguna medicación, no se recomienda utilizar dosis dobles. Digamos, tenía un medicamento que tomármelo a las 8 de la mañana, ya son las 8 de la noche, entonces me voy a tomar el de las 8 y el de las 8 de la noche juntos porque se me olvidó el de la mañana. Eso no se puede hacer, porque si se hace, lo que va a hacer es va a haber un descenso brusco de la presión y por el contrario, ya no va a estar hipertenso, sino hipotenso, y se puede descompensar, caer mareado, tener un desmayo, ¿cierto? Y una pérdida pues, de la conciencia inclusive. Entonces, muy importante, si no se le olvidó tomarse una de las pastillas de la presión, no repetir dosis dobles, sino tomársela inmediatamente se acuerde, esperar un tiempo prudencial y tomarse la otra pastilla. Hay que tener en cuenta que los diuréticos, los que mandan para eliminar, son medicamentos que se deben tomar especialmente en horas de la mañana. ¿Por qué? Porque si te tomas el diurético en horas de la noche, toda la noche vas a tener algo que se llama nicturia, y es que vas a eliminar toda la noche y la conciliación del sueño va a ser mucho más difícil, entonces vas a padecer insomnio y vas a estar con más cansancio a nivel corporal. Entonces, importante, los diuréticos, ojalá en horas de la mañana, o en caso contrario que los diuréticos sean 12-12, ¿cierto? No tomárselo después de las 6 de la tarde. Hay otros medicamentos que se usan tanto en comorbilidades de la hipertensión, porque muchas veces la hipertensión también va acompañada de otras patologías, como es las dislipidemias o lo que comúnmente llaman colesterol en la sangre o triglicéridos en la sangre. Porque resulta que el colesterol, por los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, va haciendo que a nivel de las arterias y venas, a nivel interno, se vaya formando una placa de colesterol que va taponando nuestras venas, ¿cierto? Favoreciendo así mayor posibilidad de una obstrucción por un coágulo o un trombo que nos puede conllevar a un infarto cardíaco, cerebral o en cualquier parte del cuerpo donde se nos obstruye una vena nos puede dar un infarto. Para el tratamiento de las dislipidemias, muy importante, obvio, el tratamiento no farmacológico, el ejercicio, la dieta, la actividad física, pero también muy importante la medicación como las estatinas o los fibratos para el caso de los triglicéridos. Las personas que toman estatinas como la lovastatina, la torvastatina, son medicamentos que se deben tomar especialmente en horas de la noche con estómago lleno. ¿Por qué? Porque en la noche nuestro hígado durante el sueño es cuando produce mayor niveles de colesterol sanguíneo y es ahí la hora ideal por el ciclo circadiano que se deben tomar los medicamentos hipolipemiantes. También hay medicamentos que se usan para la presión
que idealmente se deben tomar con estómago vacío. ¿Por qué? Porque resulta que los alimentos también pueden producir un efecto de barrera para la absorción de estos medicamentos. Entre ellos tenemos el enalapril, el acetaminofén, el metronidazol, la trazodona, que es un medicamento que también se usa para conciliar el sueño. Indiferentemente se deben tomar con estómago lleno vacío, pero el captopril, la furosemida y algunos antibióticos idealmente sí deben estar lejos de las comidas. ¿Qué quiere decir lejos de las comidas? 2 horas antes o 2 horas después de haber consumido algún alimento. Resulta que muchos pacientes, también por su polifarmacia pues, o la polimedicación, o sea, los múltiples medicamentos que toman, también van sufriendo, por decirlo así, de la gastritis o una úlcera péptida, para lo cual le mandan también para su tratamiento protectores de la mucosa gástrica, sea omeprazol o sea ranitidina. Estos medicamentos idealmente se deben tomar con estómago vacío. ¿Por qué? Porque la producción de ácido clorhídrico hace que se afecte la cubierta de estos medicamentos que son ácidos sensibles y puede alterar pues su principio activo. Entonces, idealmente, estos protectores de la mucosa gástrica se deben tomar en ayunas. Pero resulta que hay pacientes que aparte del protector de la mucosa gástrica también toman otros medicamentos para la tiroides, por decirlo así. Hay personas que sufren de hipotiroidismo y toman levotirosina. Resulta que si usted toma levotirosina y también toma un protector de la mucosa gástrica, el primer medicamento que se debe tomar en horas de la mañana es la levotirosina, porque si te tomas primero el protector de la mucosa gástrica, va a evitar la mayor absorción de la levotirosina, porque ya hace como una membrana que recubre la pared de la mucosa gástrica, impidiendo su completa absorción. Bueno, resulta que también hay pacientes que sufren de otras enfermedades crónicas, como la diabetes. Muchos hemos escuchado hablar del azúcar en la sangre o diabetes mellitus. ¿Qué es esta enfermedad? Esta es una enfermedad que puede ser adquirida por los hábitos alimenticios, el sedentarismo, la falta de ejercicio, pero también hay una carga genética muy importante para el desarrollo de la diabetes. La diabetes, por decirlo así, es una enfermedad que va muy ligada a la producción o a la resistencia a algo que se llama la insulina. La insulina es producida en el páncreas y es la encargada de coger las moléculas del azúcar y transportarlas a todas las células de nuestro cuerpo. Resulta que hay 2 tipos de diabetes, pues las más comunes, aunque hay otras categorías que ya las vamos a mencionar. Especialmente está la diabetes tipo 1 o la que comúnmente conocen como diabetes infantil. ¿Por qué? Porque son los niños principalmente los que empiezan a desarrollar los síntomas a edades muy tempranas, que es que ellos no producen nada de insulina por su páncreas, por lo cual ellos necesitan de una inyección de insulina, sea sintética, ¿cierto? O una insulina inyectada para poder hacer que esos niveles del azúcar en la sangre se disminuyan y sea transportada ese azúcar hacia las células del cuerpo y producir la energía que se necesita. Pero la diabetes tipo 2 es una diabetes que se va adquiriendo, como les dije, tiene una carga genética, pero también puede ser contribuida por los estilos de vida poco saludables. La obesidad central, o sea, el perímetro abdominal mayor de 90 centímetros en hombres o mayor de 80 centímetros en mujeres, es un predictor de diabetes, ¿cierto? Porque ¿qué va a hacer toda esa grasa acumulada alrededor del páncreas? Va a hacer que el páncreas produzca un poco menos de insulina o que las células del cuerpo vayan haciendo una resistencia a esa insulina. Hay diabetes tipo 2 que se puede convertir en insulinorequirientes, pero en los primeros estadios de la enfermedad
puedes que no necesites insulina y con ayuda de algunos medicamentos como los hipoglicemiantes orales ayudes a controlar esos niveles de azúcar. ¿Cuáles existen especialmente más comunes en el mercado? La metformina de 850 miligramos y la glibenclamida, que es otro hipoglicemiante oral. Listo. Estos medicamentos, muy importante que le pregunte a su médico cómo se los debe tomar, porque hay especialistas, hay médicos, ¿cierto?, que le pueden mandar estos medicamentos dependiendo de sus niveles séricos de glucosa, que se lo tome sea preprandial, o sea, antes de las comidas, o postprandial, después de las comidas. Por eso es muy importante que pregunten a su médico cuándo debo tomar mi metformina, si antes de la comida o después de la comida, y cuántas veces al día, porque no necesariamente es antes y después de las comidas. El médico te puede mandar solamente una pastilla al día, o 2 o 3, dependiendo, como ya les dije, de tus niveles séricos de glucosa en sangre. ¿Cuáles son los síntomas para uno decir que, bueno, estoy empezando a sufrir de la diabetes, ¿cierto? Lo que comúnmente llamamos las 3P: polidipsia o mucha sed, polifagia, mucha hambre, y poliuria, mucha orinadera o mucha eliminación, ¿cierto? Son como los síntomas tempranos para usted consultar y ir a donde cualquier especialista, ¿cierto? Y poder mandar una prueba de azúcar y mirar cómo están esos niveles séricos de azúcar. Y ya las personas que son insulinos requirientes o que necesitan de su insulina para poder estar bien, ¿cierto?, para poder mantener sus niveles de energía, son personas que también deben ser muy juiciosas, porque no todas las insulinas son iguales y no todas las insulinas sirven para todo mundo, ya que hay insulinas que son de acción rápida, otras que son de acción intermedia y otras que son de acción prolongada. Dependiendo de tu descompensación o de tu estado de la enfermedad, te pueden mandar una combinación de insulina rápida con insulina intermedia, o simplemente una insulina de acción prolongada durante todo el día y solamente sea una inyección. Bueno, hablando como un poquito también de las enfermedades crónicas, existe lo que comúnmente llaman el EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPOC es una enfermedad que también viene como en cronicidad con el tiempo y que inmediatamente no se adquiere. El EPOC tiene múltiples factores, entre ellos es la exposición a biomasa o humo de combustibles, sea de carbón, leña, petróleo, ¿cierto? Y esta exposición a estos químicos por largo tiempo pueden ir afectando los pulmones, y especialmente, o la más grave, es la exposición a humo de tabaco o humo de cigarrillo, que dependiendo del número de cigarrillos o la cantidad de tiempo en que ha estado expuesto, va a desarrollar un EPOC. El EPOC solamente se diagnostica con prueba diagnóstica espirometría, pero también hay una forma clínica que se va presentando, que es con la dificultad para respirar, la debilidad, los ruidos respiratorios, estrechez a nivel bronquial, sibilancias. Usted ve que la persona se va poniendo morada, se va poniendo muy cansada, va tomando una posición de cansancio, y la saturación de oxígeno, pues cuando se le mide en cualquier consulta o en urgencias, va disminuyendo, va siendo menor de 90. ¿Qué quiere decir eso? Que sus pulmones no están captando el suficiente oxígeno, ¿cierto? Y que ya es una enfermedad que necesita de base un tratamiento, tanto farmacológico como una rehabilitación pulmonar, que puede ser con actividad física. Dentro del tratamiento farmacológico encontramos los famosos inhaladores, ¿cierto? Que hay inhaladores, algunos que ayudan pues a disminuir esa estrechez que se causa en la vía aérea por una hiperreactividad a cualquier X o Y circunstancia o químico o factor ambiental. Hay otros que ayudan a disminuir pues esas secreciones y a movilizar estas secreciones, y otros que son a base de esteroides para disminuir esa inflamación que se va causando en los bronquios. Dependiendo del tipo de inhalador, ¿cierto?, que te manden, es como se debe usar pues en periodicidad.
digamos, ¿cierto? Te pueden mandar un inhalador, ¿cierto? Que te abra la vía aérea, otro que te disminuya la inflamación y otro que te ayuda a movilizar las secreciones. Ahorita vamos a hablar como un poquito de eso para ver cómo es el orden en que yo debo usar los inhaladores y cómo es la forma adecuada para yo usar los inhaladores. Por ahora nos vamos pues a unos cortes comerciales. ¡Hey! Oigan. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ay, no! ¡No! Sí. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos. Dios. José, Esteban, Aarón, ven aquí. ese de ahí. Tú, ven acá. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Volviendo al tema que nos reúne el día de hoy, uso responsable de medicamentos, vamos a hablar de la conservación de los medicamentos. Idealmente, los medicamentos que se guarden en la casa deben estar íntegros en su empaque, no deben estar abiertos, no debe estar sucio, no deben estar las pastillas maceradas, ¿cierto? Idealmente, si usted ve que su pastilla está abierta, esa pastilla hay que desecharla, ¿cierto? Porque no es confiable, esa pastilla ya puede estar contaminada. Muy importante es mirar las fechas de vencimiento. Ningún medicamento con fecha de caducidad que ya haya expirado se debe consumir por el riesgo de toxicidad que tiene en el organismo. Idealmente conservarlas en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, ¿cierto? Para evitar pues obviamente los accidentes por ingesta de medicamentos y las intoxicaciones. ¿Dónde se deben guardar idealmente? Ojalá en una cajita plástica que tenga tapa, ¿cierto? Y que sea de fácil acceso
para los adultos, como ya les dije, no para los niños. Que todo esté íntegro, que no estén maceradas y que no esté en un lugar donde haya mucho calor, porque también las moléculas de algunos medicamentos pueden cambiar, sea por el frío o por la humedad o por el calor. Especialmente las pastillas, como les dije, en un lugar fresco y seco. Pero hay medicamentos que después de abiertos o que siempre deben estar conservados en cadena de frío. ¿Qué quiere decir eso? Que deben estar conservados en una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Especialmente cuáles medicamentos, algunas insulinas. Ustedes van a ver que ustedes tienen familiares que guardan en la nevera su frasquito de medicamento y especialmente son las insulinas que se deben guardar a nivel, pues, a temperatura, como otros medicamentos como los biológicos, las vacunas, algunos factores de crecimiento o eritroproyectinas que se deben aplicar a nivel subcutáneo se guardan también refrigeradas. La presentación, ¿cierto? Ya les había leído que habían pastillas, hay cápsulas, hay gragueas, hay algunas que son más pequeñas que otras y otros que su componente es muy diferente. Por ejemplo, esta, si vemos, es una cápsula que tiene un contenido líquido en su interior, mientras que otras es una pastilla totalmente dura, ¿cierto? Y que para su consumo debe ser idealmente vía oral, o algunos pacientes que tienen dificultad para tragar o para digerir, ¿cierto? Hay algunos medicamentos que se pueden macerar y triturar, ¿cierto? Con un morterito, con una cucharita en un platico se puede triturar y poder medir cuánto es la dosis necesaria. Hay algunas tabletas que no se pueden partir, aunque queramos dosificar la dosis, que no, que le damos media tabletica ahorita y la otra después, porque qué pecado, que esa tableta tan grande no le va a pasar. Eso depende mucho de la presentación del fármaco, porque hay tabletas que son recubiertas con una o dos capas que son hechas para digerirse a nivel de duodeno. Si usted parte esa tableta, ¿cierto? Y se la toma así, la absorción de ese principio activo que está en el centro se va a disolver, por digámoslo así, en el contenido gástrico, y su composición no está hecha para absorberse en el contenido gástrico, sino mucho más abajo, que es en el duodeno o la primera porción del intestino delgado. Por eso es muy importante preguntar a ver si esa pastilla se puede triturar, se puede partir o se puede dosificar. Listo. Entonces, como les había dicho, por ejemplo, estas que son en cápsula, ¿cierto? Están diseñadas especialmente para que se digieran a nivel de ácido clorhídrico o de contenido estomacal y son de más rápida acción. Bueno, tenemos también que hay otras presentaciones de medicamentos, como le había dicho, que vienen en presentación de gotas o dosificados en goteros. Entonces usted ve que estos, por ejemplo, van sacando la gotica de medicamento, y muy importante usted dosificar las gotas, o las gotas oftálmicas óticas, o también gotas para consumo oral, vienen ya pues con su goterito. Muy importante, como ya les dije, dosificar las gotas, porque entre una gota y otra además vamos haciendo que esa concentración terapéutica pueda acceder y ya no sea tanto terapéutica, sino más bien tóxica. Hay algunos medicamentos que tienen un techo terapéutico muy bajito. Eso quiere decir que con otro poquito más de dosis podemos llevar a la toxicidad. Y hay medicamentos también que vienen en jarabes, como el famoso acetaminofén y otros suspensorios antiparasitarios. Para estos medicamentos, muy importante siempre es medir con una jeringa, donde podamos medir exactamente los centímetros, porque resulta, especialmente con el acetaminofén, que es un medicamento que nosotros pensamos que es de los que menos cosas hace, pero sí hace mucho, y que lo que mayor hace el acetaminofén a niveles muy altos es una toxicidad del hígado. Y hay niños que se han intoxicado y se les han dañado su hígado por el exceso de acetaminofén. Por eso es muy importante medir, dosificar con una jeringa y preguntarle al médico cuánto es la dosis según el peso del niño, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta
que en edades extremas, o sea, recién nacidos o niños más chiquitos, o personas con edad avanzada, ¿cierto?, necesitan tener una estrecha vigilancia de las dosis terapéuticas para no poderles causar un mayor daño. Bueno, tenemos también, como les habíamos hablado, los medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias o pulmonares, entre más comunes el asma o el EPOC, ¿cierto?, que se evidencia pues una dificultad de la respiración por la estrechez de la vía aérea y que necesitan de un medicamento como el salbutamol o el bromuro de ipratopio o la beclometasona para ayudarle pues con su patología. Resulta que estos inhaladores hay que ser muy estrictos y muy cautelosos en la forma de usarlo, porque muchas personas están dadas a usar el inhalador directamente en la boca y lo que se está haciendo ahí es perdiendo el medicamento y causando un mayor daño y un mayor riesgo para el paciente. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, el inhalador, cuando lo usamos, debemos mirar, como ya les dije, la fecha de vencimiento, mirar qué es el medicamento y cuánto son con las contraindicaciones y las advertencias que la mayoría de ellos lo traen en el inserto, ¿cierto? Cuando es un medicamento, un inhalador nuevo, lo primero es siempre botar los primeros 2 puffs del medicamento y agitarlo muy bien antes de usar. Como les había dicho antes, no usarlo directamente. ¿Por qué? Porque si yo lo uso directamente en la boca, este aerosol y estas partículas de medicamento se me van a quedar pegadas en la lengua, las mejillas y el paladar y no se están yendo donde yo lo necesito que se vayan, que es a los bronquios, bronquiolos y pulmones para que hagan su efecto terapéutico. Aparte de eso, puede causar mayor riesgo de lesiones y úlceras a nivel de la boca y causar mayores infecciones. Por eso también es muy importante que después de cada inhalación el paciente o el niño se le haga un lavado de la boca, un enjuague bucal para poder quitar todo resto de medicamento. Entonces, no usarlo directamente, usar que siempre una inhalocámara, que hay inhalocámaras tanto para adultos y otras para niños que se deben adaptar al inhalador. Esta que vemos acá es una inhalocámara de adultos que tiene aproximadamente más de 10-12 centímetros de espacio. ¿Para qué? Para que cuando yo conecte el inhalador, ¿cierto?, y yo haga los puffs, las partículas del inhalador que están soltadas ahí por propulsión me choquen contra la pared de las cámaras de la inhalocámara y se me suelte la partícula del medicamento, porque eso tiene un gas que hace pues que propulsione el medicamento. Como le dije, si me lo pongo directo se me va a quedar despegado atrás del paladar, en la boca y en los dientes. A cambio así voy a hacer que se disperse el medicamento, yo pueda hacer una respiración profunda y el medicamento esencialmente se me vaya a bronquios y pulmones. Entonces, agitar por lo menos 10 veces el inhalador. Colocarlo acá, dependiendo del número de puff, cada puff es esto, ¿cierto? Y eso va a estar muy bien escrito en la fórmula médica, 2, 3, 4 puff. Entonces estar como muy pendientes de eso, no hacer menos ni hacer más, porque ya sabemos que estamos haciendo un daño, ¿cierto? Presionar muy bien contra la boca, hacer el puff, sin retirarlo vamos a contar mentalmente 10 segundos. Entonces, ejemplo. Y pasados los 10 segundos, si necesito otra inhalación o así me lo dice la fórmula, hago la otra inhalación, respiro profundo, cuento 10 segundos, especialmente también respirar profundamente, tanto por nariz como por boca. ¿Listo? Entonces esa es como la forma adecuada de usar un inhalador. ¿Cuándo sabemos que el inhalador se está acabando? Muchas veces lo que hacen es sacar el inhalador, colocarlo en un vasito de agua y si el inhalador ya no flota, ¿cierto? Ya quiere decir que ya no hay nada, pero si flota del todo, quiere decir que ya se está acabando. Igualmente, el bien especificado cuántos puffs tiene, 200, 300, por lo general son entre 200 y 300 puffs.
Esto en cuanto a estos inhaladores, pero hay otros inhaladores que son inhalados a través de la boca, ¿cierto? Que ya son pues como de otra forma más compleja de utilizar, pero para eso les recomiendo que se acerquen acá a los centros de salud y sin ninguna pena, pues por un ladito nosotros les decimos cómo es la forma adecuada de usar los inhaladores, ¿cierto? Porque muchas veces los utilizamos mal y no estamos haciendo el efecto terapéutico que queremos utilizar. También existen inhalocámaras para los niños o otros tipos de inhalocámaras. Inclusive las inhalocámaras, si no tienen forma de conseguirla, porque una inhalocámara vale entre 6.000, 7.000, 10.000 pesos, también hay una forma de hacer una inhalocámara de forma hechiza, con cositas de suero. Para eso, pues, las personas que no tienen los recursos, les recomendamos que se acerquen a donde los auxiliares, donde los enfermeros, donde cualquier personal de salud, y nosotros les enseñamos a hacer esa inhalocámara. Y existen otras inhalocámaras de 2 piezas, que es simplemente armarla, pero es como lo mismo, ¿cierto? Se adapta y se adapta acá. Se adapta acá. Pero estas son como pediátricas. Ven que la mascarilla es un poquito más chiquita, es para que abarque toda la nariz y boca del niño y no hayan escapes del medicamento. Resulta que hay pacientes que también usan oxígeno domiciliario o mandan oxígeno pues como para poder sobrevivir y tener unos niveles adecuados de oxígeno en sangre. El oxígeno debe ser considerado también como un medicamento y también debe tener una estrecha vigilancia, ya que es un medicamento que puede ser tóxico a concentraciones muy elevadas y con un mal uso, ¿cierto? Idealmente la cantidad de oxígeno y las horas de oxígeno van a ser determinadas por un médico, sea médico general o médico internista, pero es muy importante que pregunten cuánto es el tiempo de uso del oxígeno, si es de terapia continua, terapia intermitente o por lo general mayor de 15 horas es cuando mandan el oxígeno domiciliario para pacientes con enfermedades crónicas. El oxígeno, como lo dije, tiene que ser muy vigilado porque a niveles séricos mayores que hagan una saturación mayor de 95% puede ser un poco tóxico para el paciente. Hay que ser muy cuidadosos con las cánulas nasales porque cuando usamos una cánula nasal, que es esta que va adaptada al concentrador de oxígeno o al oxígeno de pared, es la forma de poner las gafitas nasales o la cánula a la nariz, ¿cierto? Las cositas que van con sentido hacia arriba, ¿cierto? Son las que deben ir idealmente hacia las fosas de arriba, no hacia abajo, porque ahí lo que estamos haciendo es ocluir el orificio, ¿cierto? Y no llegar el suficiente oxígeno. Entonces las gafitas siempre deben ir hacia arriba, deben ser colocadas acá y esto detrás de las orejas para poder hacer como un agarre eficiente. Muy importante que no quede muy estrecho y siempre rotar el sitio pues como de fijación o de mayor presión, porque estas gafitas pueden causar lesiones en la piel que se llaman úlceras por presión asociadas a dispositivos. Entonces esto siempre hay que rotarlo, ponerlo a descansar un ratico para evitar pues, ese roce del dispositivo con la piel y causar algún daño al paciente, ¿cierto? Importante evitar el uso de aceites o elementos a base de petróleo, ya que el oxígeno es inflamable. Las personas que están con oxígeno se deben evitar estar al lado de personas fumadoras o al lado de fogones, estufas o donde haya pues alguna posibilidad de una llama que pueda provocar una explosión o un incendio. Aquí les voy a mostrar más o menos, estos son unos de los equipos que mayormente se usan en la casa
que aparte pues de los concentradores estos que son de luz, también hay pipetas de oxígeno que se deben recargar y que tienen otra forma de uso. Aquí los concentradores, muy importante, siempre tener el humidificador. ¿Qué va a hacer el humidificador? Es, como su nombre lo dice, humedecer ese oxígeno que está yendo hacia la nariz y no causar tantas lesiones, porque puede ser un poco irritativo para la nariz y causar, como les dije, lesiones. El humidificador debe estar, ¿cierto?, con sus paredes íntegras, no puede estar roto, no debe tener fugas y acá pues como su tubito debe estar bien fijo al coso. ¿Con qué se va a llenar? Idealmente se llena es con agua estéril. Entonces, el humidificador debe ser llenado, aquí pues tengo solución salina, pero idealmente es con agua estéril, no con agua del grifo, porque no es un agua totalmente libre de bacterias y a través de la vía inhalatoria también se nos puede ir alguna bacteria o alguna infección. Entonces, idealmente agua estéril, que la venden en cualquier farmacia, y con eso llenamos el humidificador. ¿Cuánto es el cambio del humidificador? Idealmente, pues las personas que lo requieren, cada 24 horas se debe cambiar el humidificador, pero dependiendo pues de los recursos, de la disponibilidad, del acceso a todos los recursos de salud, podemos dejarlo inclusive hasta 48 horas. Entonces llenamos. Idealmente hasta acá, inclusive un poquito más, pero nunca rebosar el humidificador, porque lo que vamos a causar es fugas del sistema y por la manguera se nos va a ir constantemente, es pura agua. ¿Listo? Entonces conectamos el humidificador, cerramos bien. Lo conectamos al sistema. No me va a dar. Los concentradores, idealmente, debemos evitar recostarlos contra la pared, ya que ellos tienen atrás un filtro por donde usted va a sentir que hace el intercambio del aire, ¿cierto? No lo debemos acostar ni lo debemos meter debajo de la cama. Siempre el concentrador debe estar en una superficie plana y en sentido puede ser vertical. No poner trapos ni nada encima, por lo mismo, porque va a evitar el intercambio del aire. Y acá tienen el flujo, que dependiendo de los litros de oxígeno que usted necesite, ¿cierto?, vamos a graduar. Ellos idealmente llegan hasta 5 litros porque son sistemas de bajo flujo. Ya si el paciente por su patología, por su enfermedad, necesita más de 5 litros por minuto, necesitan un sistema de alto flujo. Pero acá idealmente nos da hasta 5 litros por minuto. Esto en cuanto a los concentradores de oxígeno. Ahora vamos a pasar a otro tema muy importante, que es el uso de dispositivos para las personas diabéticas. Hay personas que por su condición necesitan hacerse una toma de azúcar de sangre periférica cada vez que van a consumir algún alimento, o alguna vez en la mañana o en algún determinado periodo de la semana. ¿Listo? ¿Por qué? Porque dependiendo de tu nivel de azúcar es la cantidad de insulina que vas a utilizar. Entonces, hablando un poquito de las insulinas, ya les había dicho que habían insulinas de acción rápida, de acción prolongada o de acción lenta, y eso va a depender mucho pues como de la condición. Las insulinas vienen dosificadas es por unidades internacionales, no por mililitros, ni centímetros, ni nada de eso. Por eso es muy importante mirar en la fórmula médica cuántas son las unidades que te mandan para no excederse con la dosis. Las jeringas de insulina por lo general vienen de 1 milímetro la jeringa, ¿cierto? Y esto va a indicar es como también las unidades. Entonces si a ti te mandan
20 unidades internacionales, lo que quiere decir es que vas a llevar la jeringuita hasta el número 2, que quiere decir 20 unidades. Si te mandan simplemente 2 unidades, simplemente son dos rayitas de acá, de estas chiquitas. Porque si la bajas hasta el 1 ya son 10 unidades, 20, 30 unidades, y con eso hay que ser muy cauteloso porque nos podemos exceder y llevar pues a una baja total del azúcar. Por lo general estas son las jeringas, viene para inyección subcutánea porque es en el tejido subcutáneo donde hay mayor biodisponibilidad de la insulina y se hace pues como la mayor absorción. Idealmente, ¿dónde utilizar la insulina? La insulina se puede utilizar en cualquier parte a nivel del abdomen, ¿cierto? 4 dedos alrededor del ombligo, lado derecho, arriba, y se debe ir rotando el sitio de inyección. Se debe hacer un leve pellizco de la zona, ¿cierto? Aplicar en 90 grados la inyección, hacer aspirado, ¿cierto? Bajar el émbolo y soltar inmediatamente. Con el pellizco lo que hacemos es poder garantizar que la inyección sí va en el tejido subcutáneo, ¿cierto? Y que no vaya a quedar intramuscular. Se debe rotar el sitio de inyección porque si siempre hacemos la inyección en el mismo lugar vamos a causar un daño de la piel y se va a causar una complicación que se llama lipodistrofias o unos pequeños nódulos o bolas causadas también por la inyección. No realizar masaje inmediatamente después de la aplicación, sino solamente con una torundita de algodón hacer presión y con eso estamos ya pues como haciendo una técnica adecuada de aplicación. En caso de que no sea el abdomen la mejor zona para aplicación, también podemos usar la zona deltoidea, ¿cierto? O la zona lateral de los muslos, ¿cierto? Siempre haciendo como el pellizco para hacer la disposición del tejido subcutáneo. También existen insulinas que ya vienen prellenadas, como los famosos lapiceros o pen, ¿cierto? Que lo único que hay que hacer es adaptar la aguja, ¿cierto? Y aquí ellos traen una pantallita donde se va a graduar la dosis de unidades que se van a aplicar. Simplemente se gira, digamos que va a usar 20 unidades, lo gira hasta el número 20, hace lo mismo, la técnica de aplicación, inyectas y presionas acá. Importantísimo las personas que usen este tipo de insulinas, es que inmediatamente se apliquen su inyección, deben dejar apretados por lo menos 10 segundos el lapicero para garantizar que vaya bajando toda la insulina y no se quede nada en el espacio muerto de la jeringa. Muy importante ese datico, ¿cierto? Esperar por lo menos 10 segundos para poder retirar la inyección. Si para algunas personas es muy doloroso, por lo menos esperar entre 5 o 8 segundos para garantizar, como les dije, la biodisponibilidad de toda la insulina. En cuanto a la toma de la glucosa, entonces para eso quisiera yo invitar a alguno de los muchachos que están acá presentes para hacer una demostración de cómo es la técnica adecuada para la toma del azúcar de sangre periférica. Bueno, entonces continuamos con el tema de uso responsable de medicamentos. Ahora vamos a hacer como una demostración de cómo es la técnica adecuada para poder hacer los niveles, la medición de glucosa en sangre periférica, aquellas personas que se deben hacer glucometrías para poder calcular el dosis de su insulina, ¿cierto? Para aquellas personas que requieren esto. Este aparatico se llama glucómetro o dextrometer, que algunos de sus pacientes los conocen porque lo tienen en la casa, algunos familiares lo tienen o los han conocido porque han consultado un servicio de urgencias o consultas externas y le han hecho una prueba de glucometría. Entonces acá tengo pues nuestro invitado. ¿Cómo estás? Hola Juan, bien. Muy bien, entonces vamos a hacer como una demostración de cómo debe ser la toma correcta de la glucometría, ¿cierto? Para que todos nuestros televidentes puedan aprender y puedan transmitir cómo es la forma correcta de hacerlo. ¿Listo? Idealmente, pues, uno tener las manos limpias, ¿cierto? Y desinfectadas. Yo ya me las desinfecté con alcohol glicerinado, pero en las casas, ¿cierto? Que no tenemos estos insumos, simplemente un lavado de 60 segundos con agua y jabón, ¿cierto? Una técnica adecuada, lavado así, dorso con mano,
entre los nudillos, ¿cierto? Muy importante desinfectarte los pulpejos porque son con ellos los que vamos a manipular la mayoría de elementos y hacer un buen lavado y secado de las manos. Listo. Idealmente yo acá voy a usar guantes, ¿cierto? Porque esto es pues una zona institucional. Es un centro de salud donde es como protocolo y bioseguridad y por normas de bioseguridad utilizar todos los elementos de barrera, pero en sus casas, ¿cierto? Como es algo que vas a hacer todo el día y que vas a hacer como del hábito de todos los días tener que chuzarme y medirme el azúcar, simplemente con una buena higiene de manos podemos hacer el procedimiento. Listo. ¿Qué vamos a necesitar? Entonces el glucómetro. Algunas personas pueden tener el lapicero, pues que esto nos ayuda pues para hacer la punción, la lanceta y la tirilla para hacer la medición y el algodón. No usamos para la desinfección del área alcohol. ¿Por qué? Porque resulta que el alcohol tiene azúcar, ¿cierto? Entonces si usted se desinfecta con alcohol y yo chuzo ahí, muchas veces ese resto de alcohol se nos va a ir a la tirilla y nos va a dar un falso positivo, ¿cierto? De valores elevados de azúcar, siendo que no es así, ¿cierto? Simplemente por el alcohol. Entonces simplemente se recomienda en la casa mojar una torundita con agüita o solución salina, pues si no tienen solución con el agüita, para hacer la desinfección del dedo. ¿Qué dedo voy a utilizar? Especialmente estos dos, ¿cierto? O inclusive el pulgar. ¿Qué hace primero? Entonces primero vamos a hacer como un ordeño del dedo para hacer que toda la sangre baje, ¿cierto? Hacemos un ordeño del dedo y desinfectamos con 3 algodones. 1, 2 o 3, o con 1 o 2 algodones, dependiendo pues como del aseo personal. Entonces, déjame el dedito ahí, vamos a preparar el glucómetro, la tirilla, ¿cierto? Viene como con 2 caras, una carita blanquita y la otra cara donde tiene como 2 extremos, ¿cierto? Un extremo con un código de barras, que es el extremo donde va a ir el glucómetro. Entonces, el glucómetro simplemente con darle el botón del centro, la mayoría de ellos son así, él prende y pide la tirilla. La tirilla por el lado del código de barras se inserta y en cuestión de unos segundos uno empieza a ver que él le pide la gota de sangre. Entonces para eso usamos el lapicero, para las personas que le gustan usar el lapicero, ¿cierto? Cogemos una lanceta, le quitamos su capuchón protector, ponemos ahí el coso, cerramos acá, jalamos acá y lo que vamos a hacer es presionar muy bien la parte lateral del dedo, no en el centro porque es mucho más doloroso. Presionamos y chuzamos. Ordeñamos la gota y cogemos la primera gotica. Algunas personas es recomendable limpiar esa primera gota, pero en personas como él que se le salió muy poquita, ¿cierto? Se puede limpiar la gota y vemos el resultado. Por acá lo que vemos es que tiene 90 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, lo que quiere decir que está dentro de lo normal, que lo normal es de 60 a 100, o sea que estás en un rango normal a pesar de que ya desayunaste y todo, estás como dentro de lo normal. Pero personas que tengan mayor de 100, ¿cierto? Ya empezamos a hablar un poquito elevado, y personas que tengan mayor de 126, ya hablamos de una persona diabética. ¿Qué hacemos luego con todas estas cositas? Las desechamos en una bolsita roja o en un lugar donde evite ser tocado por algunos otros familiares, ¿cierto? Y la lanceta,
se debe desechar, solamente se debe usar una sola vez, ¿cierto? Recomendable tener un guardián de paredes rígidas para guardar todos estos elementos cortopunzantes y evitar pues la contaminación cruzada de algunas infecciones y enfermedades. Listo, la lanceta solamente una vez usarla y ya, eso es como todo lo que les he traído para el día de hoy. Igualmente los invito a que si tienen alguna duda en cómo utilizar y cómo consumir sus medicamentos, si tienen alguna interacción con los alimentos o cómo es la forma adecuada de administración y de uso, que se acerquen a la institución de salud más cercana. En este caso, pues los invitamos a que se acerquen a la ESE Hospital San Fernando y a todo el grupo de profesionales y personal de salud, les pregunten, ¿cierto? Y se involucren en este tema de la educación y no se queden con ninguna duda y ningún temor, porque estamos hablando de la vida, de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, con la salud no se juega. Y muy importante, como les digo, ¿cierto? Hacer un uso responsable de todos estos medicamentos para mejorar las condiciones de vida. Muchas gracias a todos y los esperamos en una próxima emisión del consultorio. Gracias.